Continuamos y lo hacemos hablando de un nuevo programa que se suma a la parrilla de programación de esta casa, de Asturias Televisión, y que da comienzo el próximo domingo, día 13, a partir de las 10 de la noche, y que estará con todos nosotros, con todos ustedes, hasta aproximadamente el mes de junio. Se trata de Pasión Cofrade, un programa que en lo que es el espectro televisivo afronta su tercera temporada, primera con nosotros, y del cual vamos a hablar a continuación con dos de sus responsables que paso a presentarles. Por una parte, Iván Hernández, presentador del programa y músico cofrade. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Y al otro lado, Iván Rodríguez, capataz de la Cofradía de los Estudiantes. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Juan. Cofradía de los Estudiantes, que es quien impulsa y realiza este programa, como les digo, Pasión Cofrade. Bueno, ¿qué nos vamos a encontrar en Pasión Cofrade a partir del domingo 13? Bueno, pues vamos a intentar, como en todas las temporadas, intentar introducir a la gente dentro del salón de su casa, que puedan vivir la pasión de la Semana Santa y entenderla y comprenderla, y bueno, vista desde nuestro punto de vista. Corrígeme si me equivoco, Iván. Bueno, nada, el tema es continuar un poco con la línea que tuvimos estas dos temporadas pasadas, y es, tú sabes que la Semana Santa obetense pues está cogiendo mucho auge. Luego seguramente hablaremos un poco más sobre específico de este tema. Más específico, sí. Y la verdad es que pues el programa ha tenido mucha repercusión, tanto en, digamos, en la hora de emisión, como sobre todo luego por internet, porque hay muchas las cofradías, no solo de nuestra ciudad y nuestra región, sino que de otras regiones que la verdad pues se están interesando por el tema. Intentamos seguir un poco el formato de algún otro programa cofrade que hay por ahí, y bueno, la verdad es que estamos encantados de estar aquí en Asturias, en vuestra casa, este año, y que sean muchos más. Esperemos que sí. Bueno, solo se habla de la Cofradía de los Estudiantes, de las cofradías en general de Oviedo y de Asturias. Un poco, ¿qué estructura va a mantener el programa? No, este programa, inicialmente, aunque sea de la Cofradía de los Estudiantes, está abierto a cualquier persona que interactúe en el mundo cofrade, para que participe en él, o bien en nuestras entrevistas, en nuestra agenda con sus actos. Bueno, es un programa abierto. Inicialmente, como somos nosotros los que lo promovemos, pues el contenido parte de nosotros, pero está abierto a las demás hermandades o gente que quiera opinar o interactuar dentro de este mundo cofrade. ¿Hay tradición de Semana Santa en Oviedo? Porque muchas veces hay gente que piensa, no, esto es más para Castilla, más para Andalucía. Bueno, en Asturias, en Oviedo, ¿hay tradición de Semana Santa? Bueno, mira, Juan, es evidente que nosotros estamos iniciando una etapa que ya lleva más de 20 años, pero que, bueno, en este mundo no dejamos de estar iniciando un poco todo el tema ¿no? del mundo cofrade, pero cualquiera que salga ahora mismo a la calle, lea los periódicos y demás, ha habido un cambio, digamos, exponencial desde la primera vez que salió el Nazareno a la calle, y bueno, tú te darás cuenta como profesional de los medios de comunicación que eres, que la Semana Santa ahora mismo está en Oviedo, en la calle. Ya ves, ya hablaremos luego un poco de todo el tema que hubo con la problemática del ayuntamiento, la comba que salió de los medios. Eso es porque la gente le está gustando la Semana Santa, quiere participar. Cada vez es mayor el número de cofradías, el número de pasos, el número de bandas, el número de costaleros, hombres que portan los tronos. O sea, quiero decir que la verdad es que el interés de la gente está latente, con lo cual ya no se puede hablar. Evidentemente estamos comenzando, digamos, nuestra andadura en cuanto a otras Semanas Santas que tienen evidentemente mucha más tradición, pero las bases están sentadas, y bueno, y prueba de ello es que estemos ahora mismo, un domingo por la noche, hablando de un programa que se va a hacer sobre el mundo de las cofradías en Oviedo. Eso es, la verdad es que hay mucha gente que está diciendo, pero ¿cómo puede ser que en Oviedo tengan un programa sobre sus cofradías y en otros sitios con mucha más tradición no lo tengan? Pues yo creo que eso es eso es un signo externo bastante grande de cómo va evolucionando el mundo cofrade aquí. Y no solo a nivel de Oviedo, sino a nivel de Asturias, porque con nosotros dentro de la hermandad contactan de otros sitios, bueno, pues para que colaboremos con nuestra banda o con cosas que podamos irlos ayudando, como es el caso de Lugones, con la parroquia de Lugones que colaboramos. Sí, el caso más reciente, por ejemplo. Es el más reciente. Los vestidores, el imaginero, por ejemplo, que hizo nuestras imágenes.
Tirao Carpio de Jaén. Pues quiero decir que a partir, por ejemplo, de nosotros o de otras hermandades, pues estas hermandades se van sumando, se van contactando con artesanos de este mundo, bueno, una serie de cosas que nosotros iremos explicando poco a poco, pues aquí los domingos. Claro. La Semana Santa de Oviedo, bueno, resurgió allá por los años 90, después de unos años en los que había estado abandonada. Bueno, los pasos se suceden durante esos días por las calles, por las plazas. Bueno, la ciudadanía se da cita en las calles para seguir estos pasos. Sin embargo, eso digamos que es la parte buena. Sin embargo, parece que hay un desencuentro con el Ayuntamiento últimamente en lo que es las cofradías y hermandades y los regidores municipales, ¿o no? Sí, parece que estamos un poco en desencuentro. De hecho, gracias a ellos tenemos que decir que tenemos una sección, o incluimos la temporada pasada una sección nueva dentro de nuestro programa. Entonces yo invito a toda la gente, ya para dejar un poco de morbo, entre comillas, que tenéis que empezar a seguir el programa porque esa es una de nuestras secciones, que iremos viendo según van surgiendo las desavenencias entre el mundo cofrade y bueno, el actual gobierno que tenemos en la ciudad. Yo creo que podemos dejarlo así para dar un poquillo de morbo, ¿no? Si os parece, Juan. Bien, bien. Nada, los responsables del programa sois vosotros, lógicamente, bueno, pues sois los que confeccionáis el programa. Hay sectores como, por ejemplo, los hosteleros, los hoteleros también, que dicen, oye, más allá de lo que es el sentimiento religioso, las procesiones son un polo de atracción para el consumo, para que la gente venga, para que la gente vaya. ¿Consideráis que también es así? Por supuesto. Vamos a ver, eso está clarísimo y ahí se denota lo que los hosteleros están demandando. Nosotros hemos dado cuenta porque, vamos a ver, los que llevamos viviendo esto desde el principio, yo te pongo, por ejemplo, un caso como era la tarde del Domingo de Ramos. La tarde del Domingo de Ramos aquí en Oviedo no quedaba ni el tato. Nadie. Pero no quedaba nadie. Resulta que ahora la tarde del Domingo de Ramos no es porque seamos nosotros, sino porque sale la borriquilla por la mañana, salimos nosotros por la tarde, está la procesión de Ramos de la Catedral. Resulta que ahora es que viene gente aquí. Entonces, ¿qué pasa? Que los hosteleros se están dando cuenta y a nosotros nos para muchísima gente en Semana Santa porque los pasos ahora están expuestos. Date cuenta que, por ejemplo, al principio cuando empezó la Semana Santa salía el Nazareno, luego salió la Hermandad de Santo Entierro, pero había una parte de toda la Semana Santa que va del Domingo de Ramos al Domingo de Resurrección. Incluso hay actos ya desde el Viernes de Dolores, pues que quedaban un poco como vacíos. Y ahora resulta que tenemos todos los días desde el Viernes de Dolores hasta el Domingo de Resurrección, donde hay pasos en la calle, actos, cultos de las cofradías, y eso evidentemente la gente que viene de fuera y dice voy a conocer Oviedo, pues se interesa porque son cofrades de otros sitios, pertenecen a otras hermandades, les gusta la Semana Santa y lo demandan. Y evidentemente, pues claro, los hosteleros no son tontos, son gente muy avispada porque tienen que mirar por lo suyo. El ejemplo es el bocado cofrade. Hay cosas que, por ejemplo, no podemos entender, o sea, como por ejemplo un concejal de ayuntamiento puede salir apoyando el bocado cofrade, pero luego no a las cofradías. O sea, son cosas que, bueno, hablaremos ahí, como dijo mi compañero Iván, pues largo y tendido cuando sea el momento. Una cosa es no ir y otra cosa es engañarlas. Te voy a dar, te voy a hacer y esperar hasta última hora para no dar y para no hacer. Pero bueno, tiempo habrá a lo largo del programa. Vamos a dejarnos algo guardado, ¿no? Claro. Venga. Pues oye, mucha gente piensa que el tema de las cofradías, que son, bueno, ancianas, muy ancianas, rezando el rosario que van a misa. Vosotros sois jóvenes, ¿qué tipo de gente compone la cofradía de los estudiantes? Bueno, pues mira, la verdad, la hermandad de los estudiantes, y esto se puede extrapolar, evidentemente la nuestra, ya su nombre lo indica, tenemos una relación con la universidad, tenemos un convenio firmado con ellos, está la Tuna está muy vinculada a nosotros, y antiguos tunos pertenecen a la Tuna Antigua pertenece en muchos cargos a la Junta de Gobierno, están debajo del paso, pero evidentemente esto cuando empezó con un cariz evidentemente de gente, pues de gente, una mediana edad, digamos, avanzada, ¿no? Pero ya hay un par de generaciones que se han sumado, ¿por qué? Porque han nacido ya con las cofradías, entonces eso en el mundo cofrade se nota en las bandas, y yo creo que, de hecho, deberían coger, y como ellos están tomando más protagonismo en las juntas de gobierno, que es importante, porque
bueno, como tú dices, pues la senectú en las cofradías. Tú sabes que el espíritu juvenil, aunque haya que domarlo un poco, siempre quiere tirar hacia arriba. Y bueno, yo creo que el ejemplo, vuelvo a decir, no es porque seamos nosotros, pero nosotros nos marcamos unas pautas cuando era imposible, y yo me acuerdo que nos decían, es imposible que salga aquí una cofradía costal al modo sevillano, y yo me acuerdo perfectamente cuando llegó la caja con los 50 primeros costales, pues gente de otras cofradías que estaba yo con nosotros, con los ojos abiertos como plato, diciendo, y todavía no se lo creía. Claro. Entonces, eso está cambiando. Hay gente, por supuesto, de todas las edades, y lo que está pasando, corrígeme tú si me equivoco, es que la tradición ya va pasando de abuelos y padres a hijos, claro, y nietos, que es lo importante. O sea, lo que nos decía Esteban Romera, que es un afamado periodista del mundo cofrade de la Semana Santa de Sevilla, ya la segunda generación. La segunda generación está tocada, entonces y eso ya es imparable. ¿Cuántos sois en la cofradía? Y, por ejemplo, gente que lo esté viendo y diga, oye, pues a mí me apetece apuntarme. Pues mira, seremos sobre 900 hermanos. Quien quiera apuntarse con nosotros, está muy fácil. Tenemos muchos medios a tenor de lo que estábamos contando. Hay mucha gente joven. Si bajas, por ejemplo, tenemos unas instalaciones que se invita a cualquier persona que quiera acercarse y verlas, que son las instalaciones de Pino Montano en la Tenderina. Y ahí tenemos nuestra casa de hermandad, nuestro lugar de ocio, nuestro lugar de ensayo. Y bueno, allí puedes llegar y puedes ver desde un señor de 60 años hasta 5 chavalitos saltando en un hinchable que tenemos para los niños. Entonces, yo creo que abarca un espectro de todas las edades. Como bien dice Iván, cada vez hay más gente joven con nosotros. También tenemos mucha movilidad. Nosotros, por ejemplo, en nuestra banda, enseñamos, cualquier persona que se quiera juntar con nosotros a la banda, aprovecho para hacer publicidad, estamos al 15 aniversario, entonces cualquier persona que quiera juntarse con nosotros a la banda, muy fácil, nos busca o en la Hermandad de las Estudiantes, se arrima allí y nosotros le damos el instrumento, lo enseñamos a tocar y bueno, y empieza a colaborar con nosotros y a estar, interactuar dentro de la hermandad. Pero ya te digo, el espectro es muy grande porque hay todo el mundo tiene muchos sitios, todo el mundo tiene dentro de la cabida. hermandad. Entonces, y cada uno en su sitio. Está el grupo joven, encajar. por ejemplo, el grupo joven de las cofradías, que es dinámico. Ellos tienen su propia autonomía para organizar sus actos, sus cosas, sus juegos y demás, y luego evidentemente con la supervisión de la Junta de Gobierno, claro. ¿Qué otras tareas realizan los cofrades a lo largo del año? Porque bueno, parece que solamente vemos los días de procesión, pero hay 360 y pico días más al año. Pues sí, mira, Juan, vamos a ver. La misión de una cofradía, de una hermandad y cofradía de Semana Santa, tiene 3 misiones claramente diferenciadas. Una es, y ya te digo que no por esto, que bueno, lo recordaremos. Todas tienen igual de importancia. Exactamente. Vamos a empezar por la primera, que es la más visible, que es el manifestar el culto externo, o sea, salir en Semana Santa a la calle. Eso está claro y sobra, es de todos conocido. Otro es el evangelizar. Somos parte de la Iglesia Católica, lógicamente, y entonces pues que el evangelizar y dar testimonio, que lo hacemos saliendo a la calle y realizando una serie de cultos internos, y luego pues ejercer la caridad. Entonces, ¿qué pasa? Que las hermandades tienen que estar trabajando todo el año. De hecho, el lunes de Pascua ya se está trabajando pensando el Domingo de Ramos del año siguiente. ¿Por qué? Hay que hacer mejoras, hay que engrandecer la bolsa de caridad. Entonces nosotros a lo largo del año, y la verdad es que el único mes que se puede decir que paramos un poco es mitad de julio a mitad de agosto, porque como sabes tenemos nuestro chiringuito en San Mateo en colaboración con Villa Pérez, con la Sociedad de Festejos de Villa Pérez. Luego empezamos con los ensayos de la cofradía, con los cultos internos que haya, ahora se la misericordia. Ahora siempre hacemos la operación Carretilla, que como sabes, pues ahora mismo a nivel nacional es de lo mejor, en colaboración con el Corte Inglés, los actos de Navidad, la participación en la Cabalgata de Reyes, o sea, conciertos, la verdad es que, un montón de cosas. Y hilando con lo que tú decías antes, que cómo es patente esto, antes, por ejemplo, la cuaresma, digamos, en Oviedo, cofrade, para entendernos como tal, no existía. Y en cambio ahora mismo, desde el miércoles de ceniza o antes, ya es continuamente todos los fines de semana y por semana actos de todas las cofradías, juras de hermanos, la función principal de instituto, besapiés, conciertos, besamanos. Antes no era palpable eso y ahora mismo sí. Y de hecho solo escoge la prensa y cada semana pam, 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 pam. Entonces eso es otro signo de... Sí, es importante, yo creo que la gente tenga también un poco eso de cara pues a quien se quiera arrimar a una cofradía o estar en ella.
que la actividad es constante, no es simplemente salimos en Semana Santa. Semana Santa pues es donde se refleja todo el trabajo que llevamos haciendo durante todo el año, pero claro, es constantemente, todo el año, haciendo cosas, gestionando eventos, bueno, claro, preparándolo todo. ¿Estilo castellano o estilo andaluz? Porque bueno, esta me la han chivado, me dijeron, hay dos estilos, el castellano y el andaluz. Nosotros claramente estilo sevillano, claramente. De hecho, voy a apuntar. De hecho, así lo hemos escogido, ¿no? Y de hecho bebemos allí, la fuente bebemos allí. Todo lo hacemos allí, la cera de los nazarenos viene de allí, nuestro incienso nos lo preparan allí, nuestros orfebres trabajan allí, el imaginero es andaluz, quiero decir. Entonces, nosotros lo tenemos claro. Otras hermandades, pues son más de estilo pues, castellano, es otro estilo de procesionar, pues, evidentemente tan respetable como el nuestro. Lo que pasa es que nosotros nos consideramos que la forma de portar los pasos es, aparte de ser la más complicada, que sí lo es por supuesto, porque la gente se puede hacer daño, pensamos que es la más emotiva y a la que más podemos hacer llegar a los demás lo que nosotros sentimos, que a fin de cuentas yo creo que es lo que queremos y lo que estamos intentando hacer incluso con esta labor televisiva que estamos llevando a cabo. Claro. Legionarios, damas con mantilla a la española, llevar el paso a costal. Bueno, contarme un poco cuáles son esas características principales desde el punto de vista de la persona que está, por ejemplo, bueno, pues en la calle Azcárraga viendo subir las imágenes y dice, madre mía, lo que deben de sufrir los que van ahí debajo. Bueno, pues el capataz, aquí se tiene capataz. que manifestar el capataz me toca fuertemente. Vamos a ver, tema de la Cuesta de la Vega. El primer año cuando escogimos por un voto, me acuerdo, de la Junta de Gobierno, porque decían que era imposible subir a la catedral, yo me acuerdo que evidentemente pues hubo que poner encima de la mesa todo y decir, vamos a llegar como sea. Se fue mejorando. Entonces la verdad es que se dijo, bueno, pues la Cuesta de la Vega o la subimos del tirón, o si paramos en medio va a ser muy complicado volver luego a arrancar. Y entonces, ¿qué pasa? Que contamos con la fenomenal escolta de la Hermandad de Antiguos Caballeros Legionarios de Asturias, que tiene una escuadra de gastadores que ensayan todo el año, y mandos del cuarto tercio que vienen siempre a acompañarnos en la presidencia, en activo. Y eso, junto a toda la gente, pues hace la verdad que sea como una catarsis donde los costaleros no van pensando, porque te puedo decir que llegan arriba reventados. Claro. Y bueno, pues es una cosa muy emotiva y las damas de mantilla, allí es un poco, como decía Antonio Santiago en el pregón, es un poco un desorden costalero organizado, porque arriba se vuelve todo el mundo a formar, digamos, exactamente. Y te voy a decir una cosa, algo que la gente no se da cuenta, pero casi más complicado que los costaleros, que es complicado, en la ciudad de la Cuesta de la Vega lo tiene la banda. Porque ir soplando a paso ordinario, a 120 pasos por minuto, subir la cuesta sin parar de tocar y demás, yo que lo he hecho alguna vez cuando no era capataz y salía con la agrupación, llegas en una apnea, una apnea total y es muy complicado. Pero bueno, eso es lo bonito de la Semana Santa, es eso. Bueno, para aquellos que no se den cuenta o que en este caso no residan en Oviedo y oyen a Iván Rodríguez, en este caso referirse a la calle La Vega, por hacer el símil que ustedes puedan conocer, viene a ser una cosa así como la subida de Cudillero. Más o menos, la Cuesta La Vega, más o menos puede ser como la subida de Cudillero, teniendo en cuenta que se viene de la Tenderina, que es otra rampa de las que dicen en el ciclismo, afrontando las rampas del puerto, ¿no? Mira, Juan, nosotros, todo el mundo que viene a vernos, pregoneros, todo el mundo que viene a vernos de abajo, o sea, cuando hablo de abajo hablo de Andalucía, tenemos mucha relación ya con muchas hermandades. Lo llevamos siempre para que vean porque la cuesta es espectacular. Espectacular, además, viéndola de abajo arriba. Date cuenta que de aquella tenían que echar arena a los tranvías para que no fuese para atrás. Y es lo que dices tú, venimos de un plano inclinado, que es, o sea, lo tenemos todo en subida. En Torrelavega, exactamente. Y luego, bueno, pues tenemos la bajada. Pero bueno, ya te digo que también eso es lo bonito. La Semana Santa no deja de ser sufrimiento, pasión, emoción, sentimientos. De hecho, es un punto siempre que hay mucha gente, siempre. Claro. La Cuesta de la Vega siempre se sube arropado entre gente, que yo creo que es una de las cosas que te hace que no seas consciente de lo que estás subiendo. Al final arranca la maquinaria y todos arriba. Pues sufrimiento, pasión, como nos decía, y devoción, en este caso, como nos decía Iván, solo nos queda. Bueno, le mandabas a él, como capataz, que nos describiera la subida de la Cuesta de la Vega.
a ti como presentador, que invites a la gente a que a partir del domingo, bueno, pues todos los domingos, insisto, a partir de las 10 de la noche, tienen una cita en esta casa, es Asturias Televisión, Bueno, con Pasión Cofrade. Pues yo creo que a toda la gente que se sume a esta nueva etapa, a toda la gente que viene ya de otras etapas anteriores siguiéndonos, como todas las noches decimos, un placer estar en el salón de vuestra casa y compartir esta pasión que nos une a todos, la Pasión Cofrade. Yo creo que mejor presentado no podemos quedarnos ya. No puede ser. No puede ser. ¿Queda todo dicho entonces, Iván? Yo creo que sí. La verdad que esperamos estar mucho tiempo aquí. Y bueno, es una oportunidad de que esto siga, vaya mejorando. Y a medida que se vaya acercando la época de la Semana Santa, seguramente hablaremos mucho más. Sin duda. Pues bienvenidos a esta casa y a partir del día 13, ahí lo tienen, en Es Asturias Televisión, a partir del domingo 13 a las 10 de la noche, todos los domingos, hasta junio, tienen una cita con Pasión Cofrade. Nosotros vamos ahora a publicidad y dentro de un momento, bueno, pues volvemos para continuar el programa de hoy. Hasta ahora. Continuamos. ¿Recuerdan que la semana pasada hablábamos de una colección de cefalópodos que ya se asienta en el Parque de la Vida de Luarca? Bueno, pues detallábamos, más o menos, Luis, ¿qué tal? Buenas noches, Luis Laria, del CEPESMA. Bueno, pues hablábamos un poco de cada uno, los había verdaderamente singulares. Hoy vamos a profundizar un poquito en ellos, ¿no? Sí, efectivamente. Vamos a hablar un poco de lo que son los cefalópodos, porque en realidad son unos grandes desconocidos para la inmensa mayoría de la sociedad. Digamos que tenemos un atractivo gastronómico con ellos, pero después hay muchos otros, obviamente, que no tienen ningún tipo de interés, en este caso culinario. Por lo tanto, generalmente, y cuando son especies no comerciales sobre todo, son aún más desconocidos. Carecen de absoluto interés. Sin embargo, en lo que es la evolución biológica en el planeta Tierra, toda esta biodiversidad extraordinaria y los distintos procesos que han sufrido precisamente en las distintas etapas de la Tierra los seres vivos, pocos habrá que hubieran, digamos que, superado con creces, digamos que todos esos avatares, desde las etapas más pretéritas. Cuando hablamos de Vamos a etapas hacer un poco de pretéritas, historia. efectivamente, Entonces, cuando hablamos de etapas pretéritas tendríamos que hablar de un organismo como este. Esto es una piedra, como dicen los niños, es una piedra bonita, ¿no? Sí. Una piedra bonita que en realidad es un amonites. Ajá. Un amonites que era de los muchos amonites que existieron, pues imagínate, hace más de 300 millones de años y que realmente eran pulpos, sepias o calamares. Lo que tenían como peculiaridad era esta estructura que no era ni más ni menos que la casa. Esto en realidad es la concha de aquellos cefalópodos, digamos que históricamente hablando, ¿no? Llevaban la casa con ellos. Llevaban la casa a cuestas. Imagínate que un calamar gigante podía llegar a tener un diámetro. Este es un cefalópodo pequeño, pero imagínate, un calamar gigante podría llegar a tener un diámetro de unos 4 metros y medio. De hecho, hay algunos no tan grandes, pero hasta de 1,92 m existen. Nosotros los tenemos de 1,10 m de diámetro y de unos 140 kilos de peso. Bueno, pues en esas etapas los cefalópodos, todos ellos estaban provistos de concha y vivían de forma muy individual, por decirlo así. Digamos que solamente tenían pareja, cuando había, digamos que, una simbiosis. Lo curioso es que abandonaron todos la concha. Y digo todos, no, casi todos. En realidad, hubo alguno que no abandonó la concha y que fue, por ejemplo, este que tenemos aquí. Ajá. ¿Qué ves? Este es un Nautilus. Sí. Que junto con el argonauta son los dos esenciales cefalópodos que podemos encontrar aún con vida hoy y que podría ser, entre comillas, lo más parecido a lo que acabamos de ver de lo que es precisamente, en este caso, el amonites. El amonites y el Nautilus podrían ser lo más parecido, entre comillas. Bueno, fíjate, además los cefalópodos siempre dieron origen a creatividad, siempre dieron origen a instrumentalizar sus sistemas de natación, de desenvolvimiento en el agua,
y que incluso, por ejemplo, Isaac Peral desarrolló el submarino fijándose en las estructuras interiores que tenía el Nautilus y ver cómo nadaba, cómo se movía en el agua, ¿no? Claro. No sé si la cámara puede, pero puedes cogerlo tú, lo puedes ver. Esas estructuras son digamos que son unos compartimentos que no son estancos y que tienen una conexión mediante un tubo. Hay unos tubos que van en cada uno de los radios y que van haciendo alternación, o sea, alternan que pueda ser o bien gas o bien agua. Por lo tanto, va a ser lastre que va a pesar para que esté a cierta profundidad fácilmente. Va soltando o ganando, ¿no? O, efectivamente, o va a querer subir a la superficie y entonces elimina el agua y tiene una cavidad, digamos que, gaseosa ahí. Realmente esa es la misma función que se genera con los lastres en los submarinos, ¿no? O sea que es curioso. Realmente los cefalópodos son posiblemente de los organismos más inteligentes que existen en el reino de los invertebrados, sin duda. Estamos hablando del reino de los invertebrados porque los cefalópodos están desprovistos de esqueleto óseo, pero sin embargo tienen huesos. Un día me hacía gracia porque un niño le dijo a un profesor, es que usted dice que los cefalópodos son invertebrados, y yo le digo que no. Claro, el profesor se quedó diciendo, a ver. Demuéstramelo. Se lo voy a demostrar. Los cefalópodos tienen 2 huesos. No, no tienen huesos, le decía el profesor. Sí, tienen 2 huesos. Tienen un hueso en el oído derecho y otro hueso en el oído izquierdo. Y efectivamente, tenía razón. Y entonces le dijo el profesor, ¿y por qué sabes tú eso? Dice, porque estuve en el Parque de la Vida. Fíjate, ahí está, ahí está. Y bueno, el profesor, pues nada, estupendo, porque además el profesor después me lo contó él, el propio profesor. Le hacía gracia y dice, y efectivamente, tuve que decirle que tenía razón. Que sí que tienen huesos, aunque sean minúsculos, ¿no? Bueno, pero lo que no tienen es esqueleto, efectivamente. Siempre está bien que los niños aprendan, di que sí. No tienen esqueleto. Pero sin embargo, precisamente, además de que son poco longevos, porque son muy poco longevos, pueden alcanzar como máximo los 2 años, 2 años y medio, con excepción de los grandes cefalópodos que pueden alcanzar hasta los 4 años y medio de edad, pues resulta que a pesar de ser tan poco longevos, y además de que quedan huérfanos antes de nacer, o sea, imagínate qué nos podría ocurrir a nosotros en un mundo totalmente hostil, donde no tendríamos posibilidad de apoyo asistencial de nadie, no habría asistencia social. Imagínate tú tener que nacer y antes de nacer que te quedases ya huérfano. Sería problema. Claro, ellos se quedan huérfanos antes de nacer, obviamente, porque van a salir de un huevo, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que el pulpo, por ejemplo, la hembra expulsa los huevos, los fija a una grieta en una oquedad del fondo submarino, y ahí lo que está haciendo es, en esos pocos días que le van a quedar de vida, porque tiene unas hemorragias debido a que al soltar los huevos, las gónadas, hay una pérdida vital extraordinaria, y entonces se va a quedar sin comer allí al lado de los huevos y va a estar insuflándoles constantemente agua para que tenga una corriente, un movimiento y no se fijen parasitaciones o microorganismos agresivos a los huevos. Entonces llega que a los 12 o los 14 días esa hembra ya se queda sin fuerzas y se muere. Ocurre que esos huevos ya se quedan ahí solos y a partir de ese momento tienen que nacer y tienen que ya sobrevivir por su cuenta, solos. Pero lo curioso es que después tienen una gran cantidad de mecanismos para poder, digamos que, garantizar la supervivencia. Son pocos los que van a lograrlo, porque si estamos hablando de unos 125.000 huevos, pues posiblemente solamente unos 50 o 75, entre 50 y 75, no llegarían nunca a 100, van a lograr la edad adulta. Pero para llegar a esa edad adulta, cuando tienen una cantidad de agresividad en su entorno por muchísimas especies y por otros problemas, pues resulta que tienen que valérselas de unas formas fantásticas. Tienen que incluso, tú te imaginas que tú pudieras, imagínate una chica que se vaya a maquillar y no se mire en un espejo. Es difícil, ¿no? Las hay que tienen práctica. Bueno, imagínate tú afeitarte y no mirarte en un espejo. Pues es un problema. Sí. Pues los pulpos cambian de color, cambian absolutamente de color, sin mirarse en un espejo. Y simplemente por el mero hecho de mirar para ese rojo, se van a poner intensamente rojos. Y si los ponemos al lado de ese color rojo, van a aparecer
el mismo color. Mimetizados completamente. Mimetizados completamente. Pero además dicen, los cefalópodos, muchos de ellos dicen, es que quiero pasar desapercibido. Y entonces, pues imagínate, es un ejemplo, pero si vemos esta taza, resulta que el pulpo se pone al lado, es un ejemplo, Sí. El pulpo se pone al lado y va a imitar a la taza. No solamente en el color, sino en el formato, en la forma. Claro. Dije la taza, bueno, queda mejor dicho una piedra. ¿no? Claro, En un fondo arenoso, una piedra, él se va a poner cerca, a medio metro, y va a copiar exactamente la anatomía que tiene la piedra y él la va a reflejar. Y te aseguro que es muy difícil que puedas determinar cuál es el pulpo y cuál es la piedra, porque además los colores y la forma. Bueno, esa es una de las alternativas para que realmente estos grandes seres del mundo de los mares puedan llegar a, digamos que a evolucionar y a garantizar la supervivencia. La inteligencia es extremadamente peculiar porque en algún momento, otro día, hablaremos de algunas cosas que son anecdóticas. No sé si te acordarás del pulpo Paul, ¿no? Sí, bueno, ya hablaremos sí. de Hablaremos de él y de la Podemos- suerte que le dio la selección. Vamos a ver unas Podemos fotos ahora empezar que cuando quieras. efectivamente. Vamos a ver unas fotos en pantalla que ya nos va a preparar nuestra compañera Sonia y ahí la tenemos. Bueno, No, pues Sonia, mira, tenemos estábamos hablando del Nautilus, que era precisamente el del que estábamos hablando, que estaba provisto con concha, y ahí tenemos una colección importante en el Parque de la Vida de este otro cefalópodo provisto de concha, y que es el Argonauta argo. Son de los pocos cefalópodos que están provistos de concha. Este además, bueno, pues en las zonas de Asia estaba considerado como un ser divino. Un ser divino porque además el nácar que producen precisamente en las estructuras interiores, en aguas muy cálidas se multiplica. Y precisamente, sobre todo en las zonas más profundas de lo que es la propia concha, llega a tener una coloración que con el reflejo de la luz del sol es como si fuese un espejo. Y entonces reflejaba la luz del sol y realmente lo tenían como un ser especialmente divino. No se puede comer. No se puede comer. Son ejemplares muy pequeños, está claro, tampoco tienen un interés porque puedas llenar un plato con ellos, pero no se deben de comer porque tienen, digamos que, una acidez extraordinaria. Sí, tienen un sabor muy ácido, y que está motivado por un porcentaje de amoníaco. El amoníaco está presente en todos los cefalópodos. Lo que explicabas el otro día del limón. Efectivamente, aquí tendrías que echar un zumo entero de limón para poder comerlo y que te pasase desapercibido la acidez del propio cefalópodo con respecto al propio limón, ¿no? Pero sin duda alguna son ejemplares que representan esa etapa histórica anterior en la cual la casa iba provista. Es igual que, si algún niño nos está viendo, pues igual que cuando vemos un caracol en tierra. Vamos a pasar a otro, si te parece. Ahí. Bueno, pues mira, aquí estamos también hablando de unos ejemplares minúsculos, tan minúsculos, que no alcanzan los 2 centímetros de longitud, y que son los más pequeños cefalópodos del planeta. Estos viven en aguas bastante someras, en zonas precisamente donde hay muchísimo sargazo. El sargazo, Sargassus muticum, que es un alga que aquí consideramos, digamos que algas invasoras, está colonizando muchas áreas del Mediterráneo y del Atlántico y por lo tanto del Cantábrico. Por ejemplo, la zona de Gijón o alguna zona occidental está lleno de ella. Bueno, pues estos viven y se fijan al sargazo. El sargazo tiene unas pequeñas bolitas que son como si fuesen flotadores, que las utiliza para estar, para estar siempre erguido hacia la superficie, y cuando estos los vemos en el sargazo nos pasan completamente desapercibidos. Simulan también las propias bolas del sargazo. Este es el Idiosepius paradoxis. Hemos recibido 90 de Japón y los hemos recibido pensando que era otra especie. Al estar observándolos aquí y dar con la especie que era, pues obviamente era una anécdota extraordinaria. Claro. Les mandamos un correo y les dijimos que les íbamos a devolver la mitad. Se extrañaron, pero les dijimos, es que es un ejemplar muy singular. Claro. Y efectivamente, desconocían que estuviese en aquella zona, porque en esa zona hay un archipiélago, que es el de Fujuk,
y es un archipiélago muy pequeño, que además es muy moderno, es un archipiélago que parece ser que no tiene más de 2000 años. Son evoluciones geológicas bueno, pasó también en Canarias con una pequeña isla que aparece ahora en estos últimos años, y precisamente en zonas térmicas, en zonas que tienen, digamos que un interés calórico, precisamente motivado por eso, por lo que pueden ser fumarolas hidrotermales, etc. Sí. Vamos a ver. Vamos a la siguiente, entonces. Este, por lo tanto, es el más pequeño de todos los cefalópodos. El más pequeño de todos. Ahí tenemos esto. Bueno, pues aquí tenemos algo singular, algo que además ahora que estamos muy de moda con el tema de la avispa asiática, este también es un calamar que es un cefalópodo, podríamos decir que es una sepiola, que además tiene algo curioso. Entre comillas diríamos que tiene una neurotoxina. En la parte superior, arriba del todo, se puede ver ahí una pequeña punta, que es una especie de púa, que es quitinosa y que, si lo miramos con el microscopio, vemos que tiene un conducto. Bueno, pues ahí lo que hace es que tiene una glándula y automáticamente al pinchar a una presa, pues lo que hace es paralizarla. O sea que podríamos decir que, entre comillas, es una neurotoxina. Por eso el nombre de calamar avispa. Claro. Es típico de aguas templadas, pero también de aguas cálidas, hasta bien entrado el gran golfo africano. No vive a gran profundidad, este está hasta los 400, 350 metros, y es muy singular porque lo curioso es abrir todo lo que es ese conducto que tiene de la propia cánula, y llegamos a una glándula, que es una glándula de presión, que es muy parecida a donde se embolsa, por ejemplo, el veneno, por ejemplo, una víbora. Y entonces, por el mero impacto de la masa corporal, automáticamente esa presión hace que inocule lo que es ese veneno, que es un mecanismo pues, de competitividad, que es lo más habitual que podemos encontrar en los cefalópodos. Vamos al siguiente, Luis, que me dicen que vamos muy justos de tiempo, pero bueno, explícame este por lo menos, y dejamos emplazado al público para los siguientes. Bueno, pues este es otro que precisamente estábamos hablando antes de lo que eran precisamente los calamares que vivían en zonas de altísima temperatura. Este supera a todos los demás. Este es el Vulcanotopus hydrothermalis. Es un calamar que puede vivir entre los 45 incluso 50 grados de temperatura. Ahí existe muy poco oxígeno. Son ya simplemente lo que es el nombre y el apellido ya lo dice, Vulcanotopus hydrothermalis. Estos son originarios precisamente de aquí del Cañón de Avilés. Hemos tenido en total unos 17 ejemplares recogidos en el Cañón de Avilés, cosa curiosa porque en toda la península ibérica no habían aparecido hasta la fecha. Sí que se sabe pues, en algunas zonas de la zona del Golfo de México y algunas otras zonas donde es relativamente abundante, no abundante, pero aquí era casi anecdótica, y es anecdótica la presencia. Es imposible entender cómo un ejemplar puede absorber el oxígeno en zonas de 45 grados cuando realmente sabemos que a medida que vamos aumentando la temperatura en el agua va disminuyendo el oxígeno. O sea que es algo muy complejo y que bueno, también es otro mecanismo de competitividad que tienen los propios cefalópodos para que no todos tengan los mismos, digamos, planteamientos, trabajos, esfuerzos para poder sobrevivir. Luis, estos que hemos visto, más los que veremos la semana que viene, ya están en el Parque de la Vida. Están todos en el Parque de la Vida. Y pueden visitarse con el resto de todo lo que allí se... En total tenemos 137 especies diferentes y es la colección más importante que podemos ver hoy en Europa de cefalópodos del mundo. ¿Horario en invierno como en verano? Igual que en el verano, en este caso es de 11 a 2 y de 4 a 8 de la tarde. Aconsejamos la visita guiada, que va incluida en el precio, que eso es lo más, yo creo que lo más idóneo, y que sería la de las 11:30 o la de las 4:30 de la tarde. Todos los días, menos los lunes. Pues ya lo saben, si quieren una alternativa para el fin de semana o la semana, el que pueda, ahí lo tienen. Luis, nos apura el tiempo, pero quedamos emplazados en el que va después del Vulcanotopus hydrothermalis natural de Avilés. Hay que señalarlo. Efectivamente, Luis, muchísimas gracias, como siempre, por estar con nosotros. Y nos vamos rápidamente porque el tiempo ya nos apura. Nos vamos a publicidad y volvemos enseguida. Hasta ahora.
Bueno, pues continuamos para afrontar ya lo que es la recta final del programa de hoy y por ende recta final de la semana. Vamos a hablar a continuación con el Padre Elías. Elías, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, Juan. ¿Cómo estamos? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Bien también. Bien. Vamos a continuar con donde lo habíamos dejado. Hacíamos el pequeño paréntesis la semana pasada por el tema de difuntos, por el tema de Halloween para los más jóvenes. Vamos a continuar donde lo habíamos dejado la anterior. Habíamos desarrollado anteriormente los estados alterados de conciencia. Entonces, el tema de hoy es un modelo al alcance de quien quiera experimentar de cómo conseguir niveles de conciencia superiores y lo que significa en la práctica, en la transformación personal, un nivel superior de conciencia. Este es el tema de hoy. Sí. Vamos a ver. Vamos a hablar entonces de meditación yógica, conocimientos y poderes superiores. Bien, meditación yógica. Entonces doy algunos rasgos que la identifiquen. En primer lugar, media hora diaria, expansionando la conciencia. ¿Esto cómo se consigue? Eso es, cómo, en concreto, qué hay que hacer para expansionar la conciencia diariamente durante media hora. Primer paso, una postura corporal totalmente cómoda y confortable. Sentado, acostado, pero no arrodillado, como nos habían aconsejado muchas veces para hacer la oración. Mejor hacerla de rodillas que sentado. No, la meditación yógica exige una postura corporal totalmente cómoda. En segundo lugar, una relajación total, nerviosa, muscular y emocional. Un cuerpo totalmente convertido en una especie de goma flexible, sin rigideces, sin tensiones. Postura corporal cómoda, relajación completa, luego respiración lenta, profunda, para oxigenar el cerebro, porque cuanto más oxígeno entre a través de la nariz, y sobre todo la nariz, ¿verdad? Respiración lenta, se oxigena el cerebro, y un cerebro con mayor carga de oxígeno tiene más energía a la hora de pensar o de recibir información, es más receptivo o más creativo, ¿verdad? Las dos formas. Sí. En cuarto lugar, concentrar la atención, la mente, en una idea fija. Yo concentro la atención en esta idea. Quiero perfeccionar mi unidad y semejanza con Jesucristo. Para mí, ser santo en cristiano es parecerse cada vez más a Jesucristo. Entonces, quiero perfeccionar mi unidad y mi semejanza con Jesucristo. Si fuese budista, en vez de nombrar a Jesucristo, nombraría al Buda, ¿verdad? Y finalmente, un quinto paso, a lo largo del día repetir unas cuantas veces, 5 o 6 veces, de forma consciente, esta idea central. Quiero perfeccionar mi unidad y mi semejanza con Jesucristo, ¿verdad? Entonces, para mí, avanzar en la transformación personal significa realizar cada vez con mayor perfección este sueño, esta ilusión, este deseo sincero de parecerte a Jesucristo, hombre plenamente humano, y tan humano que alcanzó la frontera de lo divino, humano y divino al mismo tiempo. Bien, entonces estos son los 4 o 5 pasos en la práctica de la meditación yógica. ¿Usted lo practica? Sí, yo llevo 2 años que he tomado en serio, he leído la espiritualidad budista, tengo ahí la psicología del yoga y una autobiografía del yogi, Vivekananda, por ejemplo, y me llenó, me arrebató, me fascinó ese método y esa espiritualidad, y entonces, claro, yo soy un novicio, llevo 2 años de práctica, pero a ser posible por la mañana, antes del desayuno, media hora, en una habitación totalmente silenciosa y pacífica, pues hago ese ejercicio para expansionar la conciencia, ¿verdad? Bien, luego vienen los conocimientos y poderes superiores. Yo no he llegado todavía a esos conocimientos y poderes superiores, pero los grandes yogis,
como hablaré al final del Sai Baba, sí que han llegado. Primera ventaja, primera riqueza espiritual de la meditación yógica. Evidencia intuitiva, ¿Sí? que es certeza interior absoluta, evidencia intuitiva de la identidad de naturaleza entre la mente suprema del creador cósmico ¿Sí? y la mente humana creadora de toda la civilización terrestre. Hay una identidad de naturaleza, y explico esta identidad de naturaleza con un ejemplo tomado del libro humano y del lector. Entre la mente suprema del creador y la mente mía, criatura creadora, hay la misma relación que entre la mente de un autor del libro y el lector de ese libro. Los dos individuos son de la misma naturaleza, personas. Sí. En segundo lugar, son entidades inteligentes. En tercer lugar, toda relación del lector con el libro significa el trasvase de algún conocimiento, de alguna información del libro al lector. Es decir, que la lectura, si es comprensiva y el autor del libro tiene un nivel cultural alto, toda lectura de ese libro es enriquecedora mentalmente. Y finalmente, pues pongo, Dios es el autor de todo el universo. En términos de libro, el universo entero es la biblioteca de Dios. Sí. Es la obra de Dios. Entonces yo puedo aprender de la naturaleza lo mismo que aprendo de un libro con alto nivel de cultura. ¿Y qué puedo aprender yo de la naturaleza? Por ejemplo, yo puedo aprender de las semillas la capacidad misteriosa que tiene de transformarse. Como un grano de maíz se transforma en una mazorca que tiene 500 granos. Esa transformación de la naturaleza, ¿verdad? En segundo lugar, yo puedo aprender de la lealtad de los perros a sus dueños. Son a veces más fieles y más leales que los humanos. Yo puedo aprender de el equipo de trabajo de los futbolistas, la capacidad de trabajar en equipo de los futbolistas, ¿verdad? Puedo aprender del espíritu de superación de un atleta. Puedo aprender del instinto materno de una mujer que asume libremente los dolores y los riesgos del parto para verlos transformados en los goces maternos. Sí. Cómo se somete voluntariamente a esos dolores y a esos riesgos con la esperanza de convertirse en madre, el goce inmenso de la maternidad. Pero para ser madre tienes que pasar por los dolores del parto. Entonces en la vida parece que está todo organizado para que el que quiera conseguir grandes alegrías tiene antes que asumir sacrificios, renuncias, autodisciplina, bueno, algún sacrificio, Claro. ¿verdad? Bueno, entonces esta es la relación entre la mente creadora, llamada Dios, y la mente humana, creadora de civilización, la segunda naturaleza, ¿verdad? Sí. Bueno, en segundo lugar, aparte de esa identidad de naturaleza, hay, ahora se me ha ido un poco Sí, el tema superior sobre la materia. Dominio, bien, gracias. Dominio superior sobre la materia. Desmaterializaciones de los yogis y rematerializaciones repentinas. Sí. Va caminando junto a ti el Sai Baba y de repente se evapora, desaparece totalmente. Tú sigues caminando solo y al cabo de 100 metros o de 200 metros lo encuentras en el camino. Ese dominio sobre la materia, entonces a mí esto me sugiere, me recuerda la transformación del cuerpo resucitado de Jesucristo, cómo podía entrar en una habitación con las puertas y ventanas cerradas, siendo un cuerpo de carne y hueso. Sí, sí. Pero bueno, ese cuerpo de carne y hueso ahora es un cuerpo transformado, resucitado, tiene unos poderes de los que carecía anteriormente, cuando era simplemente materia física. Bien, entonces ahora es materia espiritualizada. ¿Qué significa esto? Bueno, significa algo, pero yo no alcanzo a explicar el contenido de este misterio. Y finalmente hay otro dominio superior, que es el dominio sobre las sensaciones corporales
y las emociones. Sobre las sensaciones corporales, un yogi desnudo, totalmente desnudo, se acuesta sobre la nieve y no experimenta el frío. Puede estar sin comer 10 o 12 o 15 días y no experimenta el hambre, ¿verdad? En cuanto al dominio de las sensaciones corporales. Y en cuanto al dominio de las emociones, un verdadero yogi tiene una paz interior inalterable. Pase lo que pase, no pierde la serenidad, no pierde la tranquilidad, no pierde la paz interior. ¿Verdad? Y entonces queda finalmente, me parece que... sí, tenemos tiempo. O si quieres hacer alguna pregunta... No, su experiencia personal. Bueno, la experiencia personal tiene varias facetas. Primera, he leído 2 libros sobre el Sai Baba, con este título, El Cristo de los Milagros, el Cristo de nuestros días, un título, y otro título, El Hombre de los Milagros. Segundo contacto que he tenido en relación con el Sai Baba, yo participé en un congreso de parapsicología en Estocolmo, y él daba una charla... ¿Lo conoció entonces personalmente? Sí. Él daba una charla sobre los poderes paranormales del Sai Baba. Él había transportado trigo desde los países nórdicos hasta la India, y en la India estuvo 8 o 10 años, se hizo amigo del Sai Baba, y entonces quiso dar una charla en ese congreso de parapsicología sobre los poderes paranormales del Sai Baba. Y como ejemplo de poderes extraordinarios presentó un anillo de oro macizo, y me lo enseñó, lo pude ver con su nombre grabado. Entonces, ¿cómo consiguió el Sai Baba este anillo? Hizo un gesto en el aire, como cogiendo átomos, abrió la mano y le entregó el anillo. Pero eso es increíble. Materializaciones, ¿verdad? Entonces, poderes sobre la materia, antes para desmaterializarse y rematerializarse, y ahora para transformar en materia visible átomos, los átomos del oro, ¿verdad? Bueno, entonces él puso como ejemplo el anillo, y lo lucía y lo presentaba como la mayor evidencia de que este hombre estaba dotado de poderes sobrehumanos. Sin embargo, añadió, yo voy a escribir un libro para decir que aunque tenía poderes sobrehumanos, no es comparable a Dios, no es ninguna deidad, ¿verdad? Es simplemente un ser humano, pero que ha desarrollado capacidades divinas que la mayoría de los mortales estaban presentes, pero dormidas, desactivadas, ¿verdad? Bien, entonces yo he buscado en internet datos sobre el Sai Baba y he encontrado, por ejemplo, estos datos. Hay 1.200 centros hoy día que siguen la espiritualidad del Sai Baba. 1.200. 114 países, ¿verdad? Y 70 millones de seguidores del Sai Baba. Este murió en abril del año 2011, ¿verdad? Había nacido en el 1926 y murió en el 2011. Bueno, entonces esta es una figura espiritual extraordinaria. De aquí, bueno, la gente que quiera despertar interiormente, desarrollar las neuronas, actualizar las potencialidades divinas. En el Evangelio hay una parábola de los talentos, que es tremendamente desafiante. El que recibe 5 y devuelve 5 no ha hecho nada por mejorar, por perfeccionar ese regalo, pues no recibe ninguna alabanza. Sin embargo, el que recibe 5 y devuelve 10 merece todas las alabanzas de parte de Dios. Porque hay un lema, y con esto ya casi pongo punto final. Dios no ha hecho nada absolutamente perfecto. Dios ha hecho todas las cosas perfectibles, capaces de mayor perfeccionamiento. Y en función de un mayor perfeccionamiento existe el tiempo y existe la eternidad. ¿Verdad? Pues con esa reflexión nos quedamos. Elías, quiero preguntarle, porque todavía nos quedan 5 minutos, usted es un hombre muy, pero que muy aficionado a la lectura, tiene incluso una grandísima, extensa biblioteca. ¿Qué libro es el que está leyendo en estos días? Yo estoy leyendo ahora en francés un libro con el título
la Escocia de los fantasmas. Fantasmas sobre todo en el siglo XV y en el siglo XVI. Hay un estudio con fotografías de fantasmas, por ejemplo, aquí en la fachada pues hay una silueta de mujer vestida de blanco, que es la silueta de María Stuart, Sí, que fue reina de... la reina María Estuardo. Se casó por 3 veces y entonces cuando estaba casada por tercera vez, pues surgió un amante, cometió una infidelidad a su marido apuñaló y asesinó al amante, y luego ella pues terminó también decapitada por infidelidad matrimonial o por cuestiones amorosas, ¿verdad? Entonces, lo que estudia este libro son cantidad de fenómenos paranormales, doy los nombres de unos cuantos. Sí. Por ejemplo, los más impresionantes son siluetas o sombras de cuerpos humanos, o en vez de sombras de un cuerpo humano en luz blanca, como es el cuerpo humano, por ejemplo, en la pantalla de la televisión. Sí. Bueno, el que lo ve cree que es un cuerpo real, pero realmente nuestra imagen en la televisión está hecha de fotones. Bueno, entonces las siluetas de muertos de hace 100 años o 200 años en fortalezas de Escocia o en castillos de Escocia o incluso en cementerios que han servido de cárceles, Sí. Y han atormentado, han hecho morir de hambre y de sed a los prisioneros. Entonces, los fantasmas, en primer lugar, en forma de silueta, de sombra o de luz, en forma humana. En segundo lugar, por ejemplo, desplazamiento de objetos. Tengo aquí este libro y de repente desaparece, se desmaterializa, Sí. y lo encuentro pues mañana pues en otro sitio, no sé qué mano invisible lo ha trasladado. Desplazamiento y desaparición de objetos. El hacer sonar objetos a distancia, sin tocarlos. El enfriar la temperatura del lugar. Sí. La presencia de un fantasma, sea visible o invisible, enfría el ambiente, baja la temperatura. Luego, la reacción de perros y gatos, que sin saber por qué se le eriza el pelo, Sí. y los gatos empiezan a maullar, los perros a ladrar, de una forma desesperada porque están viendo, con su sexto sentido, están viendo algo que los aterroriza, ¿verdad? La reacción en estos animales domésticos. Bueno, entonces una lista de estos fenómenos paranormales y luego la asociación entre fantasmas y muertes violentas y sufrimientos humanos atroces. Entonces, la última pregunta que plantean los fantasmas es: ¿los muertos realmente desaparecen de la Tierra, van a otra dimensión? ¿O este paso a otra dimensión es gradual? Lo mismo que el paso del vientre materno al exterior en el nacimiento de un niño no es repentino, es un proceso que se desarrolla durante 9 meses. Llega un momento de madurez y ya el niño no puede permanecer en el seno materno, o sale fuera o muere. Claro. Bueno, entonces aquí plantea el problema, por ejemplo, del mundo astral. El mundo astral, el bajo astral, Sí, y el alto astral. Del que hablamos en ¿Verdad? alguna ocasión. Y todo, en último término, la evolución espiritual de la persona. ¿En qué nivel, en qué capacidad de amor o de egoísmo o de resentimiento o de odio nos morimos? ¿Verdad? Entonces puede ser que muchas almas ni siquiera se enteran de que han muerto. Claro. Y permanecen atadas al lugar donde han vivido. Y si encuentran personas que les faciliten pues seguir disfrutando, por ejemplo, un criminal se murió y ese instinto criminal lo acompaña al más allá. Sí, sí. Para los cristianos existe el purgatorio, que es una especie de purificación de todas las adherencias y materialidades que nos hace más o menos difícil o incompatible nuestra presencia con el mundo espiritual. Sí. Bueno, entonces este tema de los fantasmas y de la permanencia de las almas de los muertos en el lugar donde han muerto, han perdido físicamente el cuerpo biológico, sigue en vigencia. De hecho, bueno, después de este libro de los fantasmas en Escocia, hay otro libro sobre los fantasmas en Estados Unidos actualmente, ¿verdad?
Bueno, pues con esa reflexión nos quedamos y algún día hablaremos más adelante del tema de los fantasmas. Le dedicaremos, bueno, pues un capítulo especial a ello. Bien. Elías, muchísimas gracias Pues por gracias estar esta a ti y noche a la con televisión nosotros. Es Asturias. Acaba de decirme Javier que han hecho una cuantificación estadística y hay unos 70.000 oyentes. Y subiendo. Eso Y es. subiendo, efectivamente. Entonces, lo que saldrá el próximo jueves será los estados alterados de conciencia. Esto es. Elías, vamos a probar bien. con el tema del limón. Vamos a ver. Vamos allá. Vamos a ver. Es difícil. Es muy difícil, es tremendamente complicado, pero siempre hay que intentarlo. Oh. No. Al fondo, en este caso, Elías, muchísimas gracias por estar con nosotros esta no hay noche de qué. y nos vemos la semana que viene. Pues nada, salud y vida de largometraje. Efectivamente. Y nosotros nos vamos por esta semana. Les recordamos que la próxima semana de nuevo estaremos con ustedes a partir del martes. Gracias por su atención, precaución si van a salir a la carretera y muy buenas noches. Hasta luego.